Hola gente, colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a intentar responder un interrogante. ¿Un trabajador puede ser despedido en el periodo de prueba? Antes vimos el despido de una embarazada durante el periodo de prueba y vimos que no correspondía el despido. Ahora veremos qué pasa si se trata de un trabajador o una trabajadora que no esté embarazada. Veremos qué es lo que opina la jurisprudencia y las dos posturas con sus correspondientes argumentos. Vamos a ver dos casos. Un caso, un trabajador había sido desvinculado mientras estaba en periodo de prueba, solicita una medida cautelar para que se le ordene la reinstalación en su puesto de trabajo, ya que consideraba que estaba vigente la prohibición del despido del decreto 329 del 2020 y el pago de los salarios caídos íntegramente hasta su efectiva reincorporación. Entonces va a demandar la reinstalación con la correspondiente suma de todos los salarios caídos hasta que sea reinstalado, porque entiende que el decreto 329 del 2020 prohibía los despidos en general, para todos. La jueza de primera instancia desestimó la cautelar por considerar que se trataría de un adelantado de la solución final del caso, que solo puede obtenerse por medio de una sentencia definitiva, en este caso un amparo. Entonces, en primera instancia, le desestiman la cautelar. Por ese motivo, el trabajador apeló. Las cuestiones giraban en torno a determinar si la extinción decidida unilateralmente por el empleador, en los términos del artículo 92 bis de la DCT, que es la que trata sobre el periodo de prueba. Entonces, ¿se lo podía despedir por estando en el periodo de prueba, sí o no? Para la mayoría, que estaba integrada por María Luisa González y Luis Catardo, esta decisión no se asimila al despido incausado, que es el despido del 245, cuando no hay justa causa, porque se trata de un modo de extinción autónomo que se configura por la operatividad del plazo suspensivo, cierto y determinado por el artículo 92 bis de la LCT. Entonces dicen no, el periodo de prueba tiene su propia regulación, estamos frente a un supuesto distinto al despido incausado. El decreto solamente establece que está prohibida la suspensión para aquellos casos de despido sin justa causa. Y esto no es un caso de despido sin justa causa, sino que se efectúa durante el periodo de prueba y el empleador tiene la facultad de despedir a un trabajador, en este caso la empleadora, durante el periodo de prueba, por supuesto sin pagar indemnización y demás, entonces no corresponde. En este caso, para los magistrados, la estabilidad reforzada que otorga el 329 y sus sucesivas prórrogas no había sido adquirida por el trabajador porque no llegó a cumplir el plazo de 3 meses señalado por el 92 bis. Entonces, como estaba durante el periodo de prueba y no había pasado esos 3 meses, esa estabilidad que otorga el DNU no le sería aplicable porque sería solamente para trabajadores que ya estén efectivizados, que ya hayan pasado como mínimo esos 3 meses, que estén fuera del periodo de prueba, para los trabajadores de planta efectiva. En cambio, para la minoría que estaba a cargo del juez Víctor Pesino, las razones que llevaron al Poder Ejecutivo a dictar el decreto de necesidad y urgencia 329 del 90 fueron, entre otras, que la crisis excepcional que conlleva la necesidad de adoptar medidas, asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta situación de emergencia no les va a hacer perder sus puestos de trabajo, ya que el desempleo conlleva a la marginalidad de la población. Entonces, lo que hace el magistrado disidente es hacer una interpretación acerca del decreto, una interpretación judicial. ¿Qué fue lo que quiso decir el presidente al dictar el decreto? ¿Cuál fue la finalidad del decreto? La finalidad del decreto es preservar las fuentes de trabajo, preservar los puestos de trabajo. Lo que buscó el DNU aludido es preservar las fuentes de trabajo con el fin de garantizar la paz social y como herramienta para mantener la dignidad de los trabajadores, sujetos de preferente tutela, como estableció la Corte en el fallo Bisotti. Esto quiere decir que ante un conflicto de intereses entre los del empleador y el trabajador, sin desmerecer los intereses del empleador, va a tener que tener especial consideración o deberán primar los intereses del trabajador.
y ahí es cuando dijo que el trabajador es sujeto de preferente tutela. Y esto surge del 14 bis, cuando dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Ante la grave emergencia existente en materia de salud. Y consideró inaceptable el argumento que importa efectuar distinciones donde la norma no lo hace. Entonces dice, aquí la norma no hace ningún tipo de distinción. Y podríamos agregar, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, artículo 19 infine. Entonces, si no hay una prohibición expresa de la norma, del decreto en este caso, que diga que la prohibición de despido no se va a aplicar en este supuesto de periodo de prueba, por lo tanto, tendría que ser considerada válida. El DNU 329 del 20 solo se refiere a los despidos sin justa causa y no hace ningún tipo de distinción fundada en la antigüedad de los trabajadores. En el régimen general se puede despedir sin causa tanto a una persona que está transitando el periodo de prueba como el que tiene cierta antigüedad, con la única diferencia de que en el primer caso, es decir, cuando está en periodo de prueba, no se va a generar en favor del trabajador ningún derecho indemnizatorio. Es decir, no se le va a pagar el 245, ni el 232, ni el 233, porque claramente el 92 bis dice que se puede extinguir el vínculo sin la obligación de abonar ninguna indemnización. En este contexto, destacó que si bien es cierto que en los hechos la prueba funciona con el de prueba funciona como un periodo durante el cual el empleador puede despedir sin derecho a indemnizar, y que no es necesario para él invocar como causa que el trabajador no superó la prueba, el empleador debe evitar todo abuso de derecho y el empresario debería tener en cuenta la finalidad del instituto, agregando que es el empleado quien debería acreditar que hubo abuso de derecho y se obró de mala fe utilizando fraudulentamente el instituto del periodo de prueba. Bueno, si leen el 92 bis van a ver que tiene una serie de reglas. Si se violentan esas reglas, se estaría incurriendo en un ejercicio abusivo de un derecho. Y la ley no ampara el ejercicio abusivo de un derecho. Artículo 10 del Código Civil y Comercial, antiguo 1071 del Código de Vélez. Entonces, el empleador, en este caso la empleadora, estaría incurriendo en un ejercicio abusivo de un derecho. Y esto la ley no lo puede permitir. Y el empresario tiene que tener en cuenta la finalidad del instituto. Pero el que va a tener que probar que hay un abuso y que hay mala fe, es decir, que se viola el artículo 62 y 63 y que el empleador no está obrando como buen empleador, va a ser el trabajador en virtud del 377. Pero bueno, esto se podría discutir por la teoría de la carga dinámica de la prueba, que es muy importante en el derecho laboral. Sin embargo, el magistrado dice que es el trabajador el que tiene que acreditar que hubo abuso de derecho y obró de mala fe el empleador. Excluir, dejar por fuera a los trabajadores de la protección que les brinda el decreto 329 del 20 por el solo hecho de no haber superado los 3 meses es una postura reduccionista que no tiene en cuenta el objetivo final, que es el de evitar dejar en desamparo a los trabajadores, y ello sin dejar de aclarar que el Estado contribuye al pago de sus remuneraciones a los efectos de minimizar lo máximo posible los efectos que la situación acarrea a los empleadores. La mayoría de las sentencias consideran que corresponde disponer precautoriamente la reinstalación del empleado, con fundamentación en que la falta de distinción legal debería resolverse según la intención de preservar las fuentes de trabajo por esta situación extraordinaria y minimizar las consecuencias sociales y económicas producto de la desocupación y la falta de empleo. Entonces, ante falta de distinción legal, también podríamos decir que se debería aplicar el indubio pro operario del artículo 9, es decir, en caso de duda, a favor del trabajador. Por lo tanto, si el juez duda si corresponde el despido o no, deberá decidir por la solución más favorable al trabajador, que sería no despedirlo. En tanto, quienes sostienen que la prohibición de despedir deja fuera los contratos en periodo de prueba, indican que esto es así por una cuestión de seguridad jurídica. Entonces, ahí vemos claramente las dos posturas. Luego tenemos otro fallo, donde ahí sí se estableció que la prohibición de despidos corre también para los trabajadores en periodo de prueba, y así lo ratificó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo respecto al DNU 329 del 20 en el fallo Grasso Viola Melissa Daniela contra Chevron Business Support Center SRL sobre acción de amparo, de fecha 13 de mayo de 2020.
La prohibición de despidos del DNU 321 del 2020 alcanza a los trabajadores en periodo de prueba, concluyó la Cámara en ese fallo. Y sostuvo que corresponde revocar la resolución que consideró que la disolución del vínculo durante el periodo de prueba previsto en el 92 bis de la LCT difiere, es decir, se diferencia del despido sin causa prohibido en el artículo 2 del DNU 329 del 20. Esto es así porque, realizando una interpretación literal y armónica, o si se quiere sistemática, de la norma, se concluye que lo que se pretende impedir es la consumación de despidos durante el transcurso en el que se disponga el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, en defensa de los puestos de trabajo de trabajadores y trabajadoras, sin observarse a priori otro tipo de distinción al efecto. Más allá de lo que pueda decirse en derredor de la cuestión de fondo, en cuanto a la extensión de ese decreto, que fue prorrogándose hasta el día de hoy, a las relaciones que se encuentran en el periodo de prueba previsto en el 92 bis de la LCT, lo cierto es que esta, de acuerdo a la forma en que ha llegado la causa, en el limitado marco de cognición que propone una cautelar, con una trabajadora despedida, se agrava porque tiene en cuenta la Cámara que estamos en una época de pandemia, de falta o disminución del trabajo, y de aislamiento social preventivo obligatorio sin otra fuente de recursos. Entonces lo que tuvo en cuenta aquí fue básicamente que la trabajadora renunció al trabajo que tenía anteriormente para ingresar en este nuevo y no tenía ninguna otra fuente de ingresos, por lo tanto quedaba totalmente desamparada ante este contexto. Y entendió que había en cierta forma malicia y un ejercicio abusivo de un derecho por parte de la empleadora, que no tuvo en consideración alguna la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la trabajadora, que había dejado su otro empleo para prestar servicios aquí y de un momento al otro fue echada. Ingresó el 7 de enero y el 3 de abril fue desvinculada. Por lo tanto, se encontraba dentro del periodo de prueba. Entonces, algunos de los argumentos, bueno, se sostiene que la prohibición de despedir se relaciona con la estabilidad del trabajador porque sostiene que ese no ha sido el espíritu del decreto. Manifiesta que el texto del decreto resulta claro en cuanto a que su finalidad es mantener los puestos de trabajo sin importar la antigüedad ni actividad y que el único supuesto que habilita es el despido con causa. Bueno, eso es el decreto. Yo discrepo con esto por una cuestión de derecho adquirido, aunque esto está debatido en la jurisprudencia, por cuanto el artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo 24013 estableció dentro de la indemnización, de la doble indemnización, los supuestos de despido con justa causa y cuando el trabajador se coloca en situación de despido, es decir, ante una injuria laboral. Pero bueno, posiciones y posiciones. El decreto no realiza distinción alguna con respecto a la situación del contrato de trabajo, sino que se refiere a preservar los puestos de trabajo. Entonces, al no haber una distinción y no estar claramente estipulado en la norma que eso queda por fuera de la prohibición, se tiene que admitir, porque todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Nadie puede estar obligado a hacer lo que no manda la ley, ni puede ser privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, como le decía, ingresa a trabajar el 7 de enero y el 3 de abril de 2020 recibe un correo mediante el que se le comunica la extinción de la relación laboral. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video donde vemos claramente las dos posturas y tenemos parte de la jurisprudencia, al menos en la segunda instancia, en Cámara. Parece que en primera instancia están reacios a este tema, pero la Cámara en más de una oportunidad, con más de un camarista, a veces por minoría y en este caso por mayoría, ha decidido que el despido no puede llevarse adelante por este contexto especial, que ese despido, esa prohibición del despido del 329, que ha sido prorrogada, no se va a aplicar también al supuesto del periodo de prueba. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad.